Este ciclo de cafés científicos que hemos realizado durante el primer semestre de este año lo hemos contextualizado en la gran temática de cambio climático en el pasado, presente y futuro del norte de Chile. Estos cafés los hemos querido contextualizar en dos iniciativas nuevas que tiene el Centro Científico SEASA. La primera es el proyecto CLAP, Planificación de la Acción Climática, que es un proyecto que busca generar información que contribuya a la planificación climática efectiva a nivel regional, nacional e internacional y que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y la otra iniciativa es el Núcleo Milenio Upwell, Surgencia Costera, Ambientes Locales y Efectos Duraderos. Es un centro interdisciplinario que está enfocado en el estudio de las dinámicas a largo plazo e interconexiones entre procesos oceanográficos, atmosféricos, hidrológicos, ecológicos y sociales. Esta iniciativa también es financiada por la NID y nosotros estamos muy contentos de tener la oportunidad de comunicar ciencia, de que ustedes puedan acceder al conocimiento científico de primera mano en estos cafés científicos cuyo único objetivo es compartir lo que hacemos en nuestro centro científico SEASA. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Como lo podrán ver, el afiche que está en pantalla, bueno, Laura es investigadora de SEASA, pero además es licenciada en Ciencias con mención en Biología de la Universidad de Chile, máster en Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Cambio Global del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. A través de su carrera, se ha focalizado en el estudio de cómo la variabilidad ambiental oceánica influye sobre las respuestas fisiológicas, bioquímicas y mineralógicas de especies marinas en el contexto del cambio climático. Actualmente, su investigación se centra en los impactos biológicos de los sistemas de surgencia sobre especies marinas de importancia económica. Bueno, ahora los dejamos con la charla de Laura Ramajo. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por asistir y gracias Claudia y Héctor por la presentación y por la invitación. Y bueno, como comentaba Héctor, les voy a hablar un poco de esta nueva herramienta que acaba de hacer o de liberar el SEASA, que es parte de esta nueva división que aparece este año dentro del contexto del proyecto CLAP, que se llama SEASAMER. Y bueno, les voy a contar un poco cómo nace esta herramienta y cómo se puede, y cuál es la estructura, cuál es la información que entrega y cuáles son los objetivos que tiene y que tiene como para las comunidades costeras y para los usuarios del mar. Y hay varios integrantes y autores del boletín SEASAMER acá, así que si se me olvida algo, luego podemos participar de una mesa redonda que todos podemos aportar en la discusión. Y como les comentaba, bueno, el boletín SEASAMER es una herramienta que está pensada en el contexto del cambio climático y es una herramienta de educación y de capacitación. Y ahora les voy a contar y van a ver exactamente cuál es la información que trae. Y está focalizada en la región de Coquimbo. Ahí está. Bueno, primero contarles que el cambio climático no es que está de moda, pero bueno, estamos afectados desde ya hace varias décadas que los científicos entregan datos sobre las tendencias y sobre las tendencias de eventos climáticos y de las condiciones climáticas del planeta. Y el cambio climático es una realidad. Y los efectos del cambio climático se pueden ver tanto en los sistemas físicos como en los sistemas biológicos y en los sistemas humanos. Y la ciencia del cambio climático está estudiando ahora mismo cómo afecta y cómo se puede adaptar cada uno de estos sistemas de manera interrelacionada entre ellos, porque no sirve mucho estudiarlos o abordarlos de
de manera diferente. Y aquí, bueno, en estas partes, en la parte izquierda, pueden ver algunos de cuáles son los impactos que tiene el cambio climático sobre los sistemas físicos, aumento del nivel del mar, aumento de eventos extremos, en las costas principalmente, aumento de la temperatura superficial del mar o aumento de la temperatura del océano, derretimiento de los hielos, pérdida pérdida de hielo en los polos o pérdida de glaciares también, mayor número de eventos extremos como lo estamos viendo ahora en el hemisferio norte con estas olas de calor o con estas grandes inundaciones y eventos extremos de lluvias que están ocurriendo. Estos cambios en los sistemas físicos que son los que determinan el clima del planeta y las condiciones climáticas del planeta afectan los sistemas biológicos. Y nosotros, bueno, en la región tenemos grandes problemas que están asociados, algunos ya atribuidos al cambio climático, como son la falta de lluvia y por lo tanto el aumento de la aridez y el aumento de la desertificación. Y luego hay eventos también que hay impactos en los sistemas biológicos como la pérdida de biodiversidad, el blanqueamiento, la pérdida de ecosistemas como pueden ser los corales por eventos de olas de calor marino, aumento de la temperatura superficial del mar o la acidificación del océano, y también aumento en la pérdida de oxígeno de los océanos que termina impactando a muchos niveles, pero algunos de los que podemos observar nosotros en las costas son estas grandes barazones que aumentan en frecuencia y en intensidad en los últimos años y hemos determinado y hemos visto algunos en la misma región. Todos estos efectos en los sistemas naturales o en los sistemas biológicos y en los sistemas físicos termina impactando o teniendo efectos en los sistemas o en los sistemas socioeconómicos, es decir, en nuestra forma en la que nosotros o de alguna manera en los sistemas humanos, ¿no? Y aquí tienen algunos ejemplos de cuáles son los efectos socioeconómicos que estos cambios físicos y estos cambios biológicos tienen, ya que dependemos enormemente de lo que entrega la naturaleza y de lo que entrega la naturaleza. Aquí tenemos, por ejemplo, pérdida de la capacidad de trabajo debido a estas olas de calor, como hemos podido ver, por ejemplo, en la costa en California, en Estados Unidos, estas últimas semanas. También están identificados que va a haber o que hay desplazamiento de poblaciones enteras, es decir, migraciones climáticas que ya están ocurriendo y que están pronosticadas a aumentar en el futuro, un descenso de la productividad de las cosechas por pérdida o por una disminución en las precipitaciones, la subida de precios, por lo tanto, en los alimentos básicos de consumo habitual debido a esta pérdida en la productividad de las cosechas. Esto termina impactando y aumentando los niveles de pobreza, por ejemplo. Y bueno, también hay ejemplos y también han sido atribuidos al cambio climático un aumento de las enfermedades en enfermedades. Y bueno, está en discusión ahora, ¿no? Si la pandemia actual en la que estamos sumidos es parte de esta relación en la que nosotros tenemos con la naturaleza y esta pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, ¿no? Y bueno, aquí tienen una lista de algunos de los efectos socioeconómicos que tiene el cambio climático. Hay incluso predicciones de aumento de conflictos bélicos por pérdida o por competencia de recursos, agua y alimentos principalmente, y muchos otros más. Estos son algunos ejemplos que están identificados. El cambio climático, la forma que tenemos de estudiar un poco qué va a pasar o qué está pasando ahora y en qué situación estamos a través del cálculo del riesgo climático. Y el riesgo climático está definido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en el IPCC como la sumatoria de los eventos, de las amenazas, de la vulnerabilidad y de la exposición. Las amenazas son lo que les comentaba, el aumento de temperatura, el aumento de las marejadas, de eventos extremos, etc. La vulnerabilidad puede ser social, ecológica, económica o política, y la exposición también puede afectar tanto a los sistemas humanos como a los sistemas naturales, y es el número de personas, el número de cosas, el número de actividades, de ecosistemas que se ven afectados por el cambio climático. Finalmente, mientras más grandes son cada uno de estos pétalos de esta flor, más grande es el riesgo, y a lo que apunta la adaptación, como vamos a ver más después, es a comprimir cada uno de estos pétalos para poder disminuir de alguna manera
el riesgo climático en el futuro. Y bueno, esta herramienta para calcular el riesgo es de suma importancia porque ahí es donde aparecen todas estas herramientas de adaptación y mitigación que intentan disminuir este riesgo. Pero bueno, para no hablar solo de cosas malas, porque a mí casi siempre me toca hablar de impactos y de cosas malas, les cuento que sí que podemos responder al cambio climático y que existen estrategias para poder afrontarla. Y las principales estrategias se dividen en las que son de adaptación y en las que son de mitigación. Según el IPCC, las estrategias de adaptación son estos procesos o estrategias que utilizamos de ajuste al clima real o al que está proyectado en el futuro y a sus efectos. Es decir, nos vamos adaptando, sube la temperatura, bueno, pues voy a hacer algo, ¿no? Aumenta la cantidad de marejadas, bueno, pues entonces me retraigo hacia adentro. Son algunos de los ejemplos. Y finalmente la mitigación es la intervención humana que está encaminada a reducir las fuentes y a potenciar los sumideros de los gases de efecto invernadero, es decir, a disminuir nuestra liberación de CO2 hacia la atmósfera a través de cambios como, por ejemplo, utilizar energías verdes, disminuir el uso de combustibles fósiles, el uso sustentable de los recursos, etc. Estas dos estrategias tienen que funcionar a la vez. Nos sirve adaptarse y nos sirve solo mitigar, porque el cambio climático ya está sucediendo y el planeta Tierra tiene cierta inercia, por lo tanto vamos a seguir observando cambios en tanto en los sistemas naturales como en los sistemas humanos, y la mitigación es necesaria porque es el problema de fondo, es decir, nosotros debemos definitivamente disminuir nuestra liberación o nuestra emisión de gases de efecto invernadero, que es el principal causa del cambio climático. La adaptación, solo les voy a dar aquí unos ejemplos, porque está muy relacionado con cuál es el objetivo del boletín. La adaptación puede ocurrir tanto, como les comentaba, en los sistemas naturales como en los sistemas humanos. En la adaptación en los sistemas humanos puede ocurrir a nivel de especie, a nivel de comunidades o a nivel de organismos. Y aquí tienen algunos ejemplos que ocurren: las especies se adaptan, cambian su distribución, se mueven hacia sitios donde tienen condiciones climáticas que son en las que se pueden desarrollar, se pueden reproducir o pueden vivir, ¿no? A nivel de comunidad, que es cuando juntas todas estas especies que son, o sea, diferentes especies que forman los ecosistemas, bueno, muchas especies cambian las interacciones entre ellas para poder sobrevivir, y a nivel de organismo lo que sí que se está observando es que existen cambios transgeneracionales o adaptaciones evolutivas o adaptaciones genéticas, es decir, cambios en los genomas o cambios en las estructuras internas de los organismos que terminan siendo traspasados a la progenie para poder adaptarse en el futuro. El problema de esta adaptación, por ejemplo, a nivel de organismo, recae en que los cambios están siendo súper rápidos, mucho más rápidos que históricamente, y los organismos necesitan una cierta cantidad de tiempo para poder adaptarse, y que esta adaptación que ocurre termine siendo traspasada a las siguientes generaciones. Entonces, por acá andamos un poco preocupados de que esta adaptación genética y evolutiva no ocurra a la misma velocidad que los cambios que están ocurriendo. Y ahora, más metiéndonos con el objetivo que tiene el boletín SEAFAMAR, acá les cuento cuáles son algunas de las estrategias de adaptación a los sistemas humanos. Y esta puede ser a nivel individual o a nivel de sociedad. Y aquí tienen algunos de estos ejemplos, que parte por entender el problema, que parte por reducir la vulnerabilidad intrínseca de los sistemas humanos, de disminuir la pobreza, la falta de equidad. El uso de las prácticas indígenas está en discusión ahora y es considerado una buena estrategia para la adaptación al cambio climático, el considerar el conocimiento tradicional y el conocimiento local de las comunidades, ser flexible, conservar, proteger, restaurar, suspensión de actividades extractivas, por ejemplo, el límite de cuotas, por ejemplo, en temas pesqueros, mayor equidad, la existencia o la generación de sistemas de alerta para que las personas se puedan preparar para que no ocurran cosas como, por ejemplo, lo que ha pasado en Alemania o lo que pasó ayer en China, y luego ya un manejo más multijurisdiccional que tiene que ver más con la gobernanza y con la institucionalidad que viene asociada al cambio climático. Y les he puesto aquí en negrita algunas en las que nosotros nos hemos focalizado para
para poder desarrollar y producir el boletín SEASAMAR, que es entender el problema, reducir por lo tanto la vulnerabilidad y generar en el futuro un sistema de alerta de condiciones en la costa y en los océanos, en la costa de los océanos. Entender el problema es uno de los principales y nosotros los científicos somos súper conscientes y también somos, yo por lo menos soy súper consciente de que parte de que la sociedad no entienda el conocimiento científico es porque no hemos sido capaces de bajarlo al nivel que necesita la población, pero también hay una falta como de entendimiento de la población a la ciencia porque, bueno, en parte también porque a veces es como complicada de entender. Entonces el boletín SEASAMAR parte por bajar este conocimiento científico a las comunidades y a la población humana y también educar y capacitar, es decir, que una persona cuando lea pues, tenga la capacidad de leer un artículo científico independientemente de si existe o no un artículo que baje este lenguaje más científico. Y aquí tienen algunos ejemplos de adaptación a sistemas humanos, frente, por ejemplo, a marejadas o la subida del nivel del mar. Solo les cuento, por ejemplo, que se utilizan mucho las infraestructuras duras, que son estas construcciones de concreto o que son diques o murallas que se utilizan, que muchas veces los eventos extremos son tan extremos que nos sirven para parar los eventos o para parar los efectos de estas marejadas o de estos eventos extremos. Y luego algunos de estos ejemplos que están mucho ahora en discusión también son estas soluciones basadas en la naturaleza, es decir, incorporar a la naturaleza con todos los roles que tiene, como por ejemplo, para poder disminuir los efectos del cambio climático. Los sistemas de duna, los ecosistemas de duna, los manglares, los humedales, son ecosistemas súper interesantes y súper efectivos y de bajo costo para poder afrontar algunos de los eventos extremos a los que vamos a estar sujetos en las partes, en las zonas costeras o en el borde costero. Y bueno, aquí, pues perdón porque no la encontré en español y no me dio tiempo a traducirla, pero estas soluciones basadas en la naturaleza están principalmente basadas en la restauración, en el manejo, en la protección y en la conservación, y trabaja tanto con las comunidades como con los ecosistemas. Y bueno, si quieren saber, UCM tiene un reporte súper interesante sobre soluciones basadas en la naturaleza y sobre adaptación al cambio climático. Pero, como les comentaba, la adaptación no es la solución al problema para todos los problemas, porque la adaptación tiene barreras y tiene límites. Algunas de las barreras que les he puesto aquí es, por ejemplo, la falta de gobernanza o la debilidad del Estado, de las estructuras institucionales, la falta a los accesos de recursos, la presencia de conflictos, de valores competitivos, ciertas normas culturales y sociales que ponen ciertas barreras a tomar una decisión en la adaptación o no. Por ejemplo, la corrupción ha sido identificada como una barrera al cambio climático, la falta del acceso al mercado, o por ejemplo la falta de regulaciones, la falta de liderazgo. Y en temas de, y aquí les notifico que la falta de acceso a información es una gran barrera para la adaptación al cambio climático. Y en esto también nos hemos basado para poder crear el boletín SEASAMAR. Finalmente, bueno, entre los límites de adaptación, algunos ya se les comenté, la fisiología de los organismos es una de los límites. Los organismos no se pueden adaptar a todas las condiciones, igual que nosotros tampoco podemos vivir bajo ciertas condiciones de temperatura o por ejemplo, de temperatura, pero luego hay unos límites como, por ejemplo, estas leyes estrictas y no flexibles, estructuras sociales económicas débiles, la pérdida de biodiversidad ha sido identificada como un límite para la adaptación, la contaminación, la presencia de patógenos, etc. Yo les he puesto aquí algunos de los ejemplos, pero existen una alta cantidad de barreras y límites a la adaptación y eso hace pensar, y eso nos confirma que hay que mitigar, que la mitigación tiene que ocurrir y que debemos tomar medidas para disminuir nuestra emisión de gases de efecto invernadero y nuestra relación con la naturaleza. Y bueno, dentro también otra de las barreras y de los límites a la adaptación es que a veces se aplican medidas de adaptación que terminan siendo medidas o terminan generando mala adaptación. Y la mala adaptación por el IPCC está definida por el IPCC como aquellas acciones o que tú no tomes acciones que generan un incremento en los riesgos y en la vulnerabilidad o incluso disminuyen el bienestar.
o muchas veces, tanto en el presente como en el futuro, o incluso son medidas que finalmente liberan o emiten más CO2 del que deberían, del que si no tomáramos las medidas, se emitirían por tal proceso. Y bueno, ya más metiendo un poco que este es como el marco teórico en el que está embebido el boletín SEASAMAR, les cuento que el punto de partida de este boletín fue el boletín climático de SEASA, que ya lleva, bueno, no sé luego a lo mejor, pero ya lleva bastante tiempo y apareciendo a escala mensual, y que les cuenta un poco el estado actual y las proyecciones para la región de Coquimbo, muy focalizada en la parte más terrestre. Aunque también hay algunos datos de estaciones costeras que tiene la red SEASAMET, y habla un poco sobre, por ejemplo, el estado actual y las proyecciones del Niño, cuál ha sido la variabilidad climática atmosférica de la región, en términos de caudales, por ejemplo, el estado de los embalses, y hace un diagnóstico también y una proyección a las herramientas. Este boletín, bueno, si no lo reciben, ustedes pueden pedir por ahí en el SEASA o en la página de SEASAMET que se lo envíen y aparece a nivel mensual. Y luego, bueno, en abril empezamos a trabajar el año pasado ya en el boletín, pero en abril del 2021 lanzamos el boletín SEASAMAR, que tiene como el mismo espíritu que tiene el boletín SEASAMET, pero focalizado en las comunidades costeras y en la costa, que es un debe que no solo tiene la región de Coquimbo, sino que tenemos a lo largo de toda la costa de Chile, y es que está muy focalizado en que faltan muchas observaciones en las zonas costeras y es muy difícil hacer proyecciones y generar alerta o comunicar qué es lo que está pasando y por qué algunas actividades productivas o algunas actividades no productivas se ven afectadas por las condiciones del océano. El boletín SEASAMAR lo pueden bajar de la página seasamar.cl. Y bueno, el primero salió en abril y a finales de este mes sale el boletín julio 2021 del 2021. Les cuento un poco, voy a hacer un poco spoiler acá porque estamos trabajando en la página web seasamar.cl, pero acá les muestro un poco el equipo de SEASAMAR. Somos bastante investigadores y investigadoras, y también, bueno, está el equipo directivo y de vinculación y transferencia, tenemos un equipo de comunicaciones, tenemos un equipo que lleva las plataformas web y el equipo y el diseño del boletín para hacerlo mucho más amigable para las personas que lo van a leer, y tenemos un equipo multidisciplinario y transdisciplinario científico que trabaja desde las áreas de las ciencias atmosféricas, las ciencias oceanográficas, las proyecciones, la fisiología de los organismos, el impacto del cambio climático, el uso de herramientas o de componentes de observación en el océano, etcétera. Entonces, también tenemos microbiólogos y genetistas. Entonces, para que vean que el equipo SEASAMAR es bastante multidisciplinario, y intentamos que esta herramienta también lo sea. Bueno, les cuento un poco de lo que vino en el boletín de abril. El contenido es como les comentaba, es un diagnóstico de los 3 últimos meses, y hace un diagnóstico a escala regional y a escala local. A escala regional presenta un poco los datos a nivel de la cuenca del Pacífico. A escala más grande presenta cómo ha ido cambiando la temperatura, cuál es el estado o en la etapa del Niño en el que estamos, el nivel del mar, las características del viento, de la temperatura superficial del mar y de las condiciones de clorofila, que de alguna manera se puede extrapolar a la disponibilidad de alimento que existe, por ejemplo, para peces, moluscos o animales filtradores, que tiene que ver con la productividad de la costa. A escala local nos focalizamos principalmente en 2 sitios donde tenemos estaciones costeras, tenemos más, pero estamos intentando incorporarlo, pero donde tenemos estaciones costeras meteorológicas y también estaciones oceanográficas que miden en el océano. Y nos focalizamos en 2 sitios principalmente, que es en el sistema de Punta Choro y en el sistema de Tongoy, donde en Tongoy además y en el Punta Lengua de Vaca y Tongoy, donde tenemos 2 estaciones meteorológicas y una estación oceanográfica que está midiendo. Hay una sección que tiene que ver con la investigación SEASAMAR, y ahí les mostramos algunos de los trabajos en los que hemos publicado para que los puedan leer, y hacemos un mini resumen para que puedan ver qué es lo que estamos haciendo.
En la próxima sección vamos a tener en el próximo boletín tenemos una sección de noticias donde le vamos a contar qué está haciendo SEASA en términos de webinar, de presentaciones, si las quieren volver a ver, si no las vieron, si se las perdieron. Y luego viene una sección de glosario, donde ahí pueden ver ustedes algunas de los conceptos que se usan o definiciones por si tienen dudas de lo que se está hablando. Les pongo algunos ejemplos, ya les digo, se pueden bajar el documento de la página seasamar.cl y estos es algunos de los ejemplos que se ven que son observaciones satelitales a nivel regional y ahí se hace un zoom en de algunas localidades que son importantes o caletas que son importantes y lo que hacemos es, bueno, a escala de 9 días le mostramos cómo va cambiando la velocidad y la dirección del viento, la temperatura superficial del mar para la costa norte-centro de Chile. A escala más regional se presentan los índices del Niño y los efectos que tienen en la temperatura superficial del mar, lo cual es muy importante para los sectores productivos saber en qué época, si estamos en Niño, y también se presenta un análisis del nivel del mar, del nivel del mar de la región y cómo va cambiando en el tiempo. A escala más local, como les comentaba, nos focalizamos en aquellos sitios donde tenemos estaciones meteorológicas y donde tenemos estaciones oceanográficas, el sistema de Punta de Choros y el sistema Tongoy Punta de Lengua de Vaca, que son sitios de importancia tanto para los sectores productivos como para el turismo, y también, bueno, el sistema Punta Lengua de Vaca o la localidad Punta Lengua de Vaca es uno de los centros de surgencia más importantes de la costa del Pacífico Sur. Bueno, acá está la red de observación que tenemos en la red de Coquimbo, en el portal de SEASAME. Ustedes pueden ver ahí todas las estaciones que hay a lo largo de la costa de Chile. Como les cuento, estamos intentando incorporar más sistemas para poder incorporar más provincias o más comunas dentro del análisis. Esperamos que para el próximo boletín, no el de julio, sino para el próximo podamos incorporar ya Pichidangui y el análisis de las condiciones y el diagnóstico de las condiciones de Pichidangui. Y abajo tienen la balsa de Tongoy, que es esta estructura esta estructura que tiene tanto sensores atmosféricos como sensores oceanográficos. A la derecha ven el equipo que está midiendo de manera continua, cada una hora, está midiendo temperatura, oxígeno, salinidad, turbidez, clorofila, etcétera. Y bueno, que esta plataforma funciona desde el 2014 y es una cooperación también que hay con la industria del ostión Ostimar en la bahía de Tongoy. Y a escala local ustedes pueden ver en el boletín pues un análisis, por ejemplo, de las condiciones atmosféricas y oceanográficas. Esto es para el sistema Tongoy Punta Lengua de Vaca, donde pueden ver cómo ha ido cambiando el viento, la dirección y cuál es el efecto que el viento tiene sobre las condiciones de temperatura, de oxígeno, de pH, de oxígeno, de clorofila, etc. Y ahí tienen un análisis de lo que ha pasado en los últimos 3 meses. También con esos datos se calcula o se estima cuál es el índice de surgencia. Y como, bueno, no lo puse acá, pero la surgencia es un proceso de vital importancia para la costa, porque es el que favorece la subida de nutrientes y la que hace que nuestra costa sea muy productiva. Entonces, los científicos y los científicos que están analizando son capaces de calcular unos índices de cuánto se enfría la columna, por ejemplo, en qué periodos hay más viento, etcétera, y podemos hacer un análisis de lo que ha pasado en términos de surgencia, ya no solo de variables, sino ahora de procesos también. Para asegurarnos, porque sabemos que la información, aunque estamos aprendiendo también a hacerlo, pero está llevada a un lenguaje bastante plano y no para que no sea así científico como por ejemplo aparece en los artículos científicos. Hemos incorporado unos cuadros informativos en algunas de estas imágenes para decirles por qué es importante mostrar esta variable en específico en la parte. Y ahí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la temperatura del agua, ¿no? Entonces, en el momento en el que les mostramos cuáles son los cambios en la temperatura superficial del mar, les explicamos por qué la temperatura
es importante considerarla, y aquí tienen estos cuadros informativos que les pueden ayudar a mejorar el entendimiento del boletín. Como les comentaba, finalmente está este glosario que trae un listado de palabras por si de repente en el texto aparecen algunas palabras y ustedes quieren saber exactamente qué significa. Tienen ahí un mini diccionario con las definiciones que les puede ayudar a entender, porque obviamente todos estos conceptos no pueden ser incluidos como cuadros informativos. Otra de las sesiones, como les comentaba, es esta sesión de investigación SEA-SAMAR, porque les queremos contar todo lo que hacemos, porque les queremos decir que muchas veces, bueno, a través de las redes sociales les cuentan algunos de nuestros trabajos como científicos que hacemos, pero no siempre salen todos. Entonces, bueno, hemos hecho una recopilación de lo que vamos haciendo en el tiempo y se lo contamos en un mini resumen. Y si ustedes quieren ya leer el artículo, pueden pinchar ahí en el link y se pueden descargar el artículo. Si el artículo está, eso nos faltó poner, pero si el artículo no se puede descargar libre, no lo pueden pedir y quizás se lo podemos compartir nosotros. Pero ahí hay un mini resumen de algunas de las cosas que nosotros hacemos en términos, todo esto, casi todos son artículos científicos que publicamos. Y finalmente les quería contar que, bueno, para nosotros el boletín SEA-SAMAR no es un boletín que sale desde el equipo SEA-SAMAR hacia la comunidad. Al principio salió así porque necesitábamos lanzar el primer volumen, pero nosotros queremos que esta sea una herramienta de co-creación con la comunidad. Y por eso acabamos de liberar una encuesta en la que estamos preguntando a diferentes actores de diferentes sectores productivos, del gobierno, de los sectores de personas, de deportistas que utilizan o que son usuarios del océano. Le estamos preguntando algunas cosas sobre qué no se entiende, qué ustedes mejorarían, quieren participar de este proceso, porque queremos que este boletín termine siendo una herramienta que les sirva a ustedes y nosotros podemos tener como nuestras opiniones sobre lo que es interesante o de lo que no es interesante, pero quizás no es la realidad o nosotros no somos capaces de verlo, por supuesto. Entonces, bueno, sí, la encuesta fue lanzada el día lunes, les dije, hemos seleccionado a cierta cantidad de actores de sectores productivos porque queremos hacerles un seguimiento, pero si ustedes quieren participar, acá tienen mi correo electrónico, me mandan un mail y yo se las envío para que me la puedan responder. En una encuesta que tarda alrededor de 15 minutos en responderse, es de preguntas súper rápidas, sí, no, bajo, alto, no tienen que escribir mucho, no se van a tardar mucho en hacerlo y es bastante dinámica. Y la información que ustedes nos entregan es es muy importante para nosotros para mejorar este boletín, que somos súper conscientes de que va a modificarse en el tiempo y que el primer boletín al que tengamos dentro de 2 años no va a tener nada que ver en todo esto. Y bueno, en realidad como que eso les quería contar, no me quería alargar mucho más para ver si, no sé, si quieren que conversemos, si tienen preguntas o si quieren preguntar, porque hay más autores del boletín SEA-SAMAR aquí, así que si tienen algunas dudas más técnicas las pueden preguntar y las pueden resolver ellos. Yo terminé, Claudia y Héctor. Gracias, Laura. Súper interesante. Aquí don Miguel tiene unos comentarios. Excelente que se incorpore Pichidangui en la provincia del Choapa como estación de monitoreo del programa SEA-SAMAR. Y te deja su correo para que le mandes la encuesta. Ya, súper. La voy a apuntar ahora mismo por si no te llevo. Vale. Sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tienen alguna duda. Parece que Claudia, Miguel Gallardo por acá, buenas tardes Laura, buenas tardes a todos y a todas. Mira, yo estoy acá en la provincia del Choapa y apunté algunas respecto a la exposición que hiciste, Laura, en lo que es adaptación en sistemas humanos. Yo te quiero hacer una consulta, ¿cuál es la mirada que tienes tú respecto de la institucionalidad pública? Porque yo me desempeño en el gobierno regional de Coquimbo y nosotros, para saber cómo nos ven desde fuera y el sistema de gobierno interior también.
tú mencionaste las barreras y límites de la adaptación, y dentro de una serie de barreras y límites de la adaptación está la inadecuada gobernanza y estructuras institucionales. Tú sabes que está en este minuto, por información que yo he recibido y algunas capacitaciones internas, la UNEMI va a cambiar de giro en forma institucional. Bueno, ya está por salir en el Congreso del decreto aprobado ya por el presidente, sobre transformarla en una, a nivel territorial, incluso va a ser transformada la gestión desde las regiones hacia las provincias y comunas y municipios, en cambiar la estrategia que tiene de operatividad de los LEMI, que es en base a tener en cuenta el tema de riesgo y desastre. Y en eso, en lo que en los sistemas costeros, en los sistemas internos nuestros, tanto costa, sectores medios, precordillera y cordillera, eso va a cambiar mucho. O sea, ¿cómo lo ves tú que en ese tema, que podamos ir cambiando y cambiar ese switch de inadecuada gobernanza y estructuras institucionales en una institución tan importante que maneja el riesgo como es la ONEMI y que va, de hecho, en el mediano plazo a cambiar su estructura? Eso te quería consultar tú como científica investigadora, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, de verdad, bueno, claro, se han identificado que muchas veces estas estructuras de gobernanza que tenemos, y es porque, por ejemplo, en desastres puede estar como, por ejemplo, en estos eventos extremos o desastres, la toma de decisiones está muy sesgada entre diferentes instituciones y terminan pasando cosas como que no llegan las alertas y demás. Lo que sí que en adaptación se está trabajando mucho y lo que se ha visto que es bastante efectivo es empezar a utilizar estrategias de adaptación que no vayan desde arriba hacia abajo, que son las que se llaman top-down, sino que vayan de bottom-up, es decir, que vayan desde estructuras más pequeñas hacia arriba, porque se ha visto que es mucho más efectivo. Entonces, yo exactamente no sé mucho, o yo no sabía este cambio en la estructura de la ONEMI, pero es esa parte, como les comentaba, dentro de las estrategias en incorporar este conocimiento más local. Y eso es súper bueno, porque nadie sabe más que la persona que vive ahí cómo funciona el sistema. Entonces, finalmente, eso es lo interesante, de poder incorporar ese conocimiento local y que no sea una persona que vive en Santiago, que nunca ha pisado esta costa y que finalmente no sabe cuáles son los problemas, porque no son solo climáticos. Sí. Como les comentaba, es mucho que tiene que ver con lo que en el uso del borde costero, de la zona costera. Entonces, claro, a lo mejor te dicen, bueno, es que viene una ola de 2 metros, ya, pero es que justo la costa está súper erosionada, justo acaban de perderse toda la duna, entonces los efectos van a ser mucho mayores de lo que se esperaba. O por ejemplo, un ejemplo, ayer teníamos una entrevista en la radio, preguntaban, es que los científicos no fueron capaces de alertar lo que pasaba en Alemania con estas grandes lluvias que murió tanta gente y demás. No, los científicos llevan alertando 20, 30 años del aumento de los eventos extremos. Las ciencias atmosféricas fueron capaces, en ese momento la meteorología fue capaz de decir, vienen grandes lluvias, va a caer mucha agua, pero hay cosas que no se pueden manejar, y es que si tú construyes en los cauces de los ríos, cuando llueve mucho, el agua tiene memoria, y eso es lo que ha pasado. Hay una foto súper interesante o impresionante de cómo construyeron un río en uno de los meandros del río y cómo el río utilizó y la ciudad quedaba metida dentro del meandro. Entonces, claro, finalmente, sí. Claro, y eso es lo que hay que incorporar. Es decir, oye, vale, viene mucha lluvia, pero es que nosotros somos altamente vulnerables porque hemos construido o porque tenemos, esta es la manera en la que tenemos nuestro sistema, ¿no? Somos altamente vulnerables porque vive mucha gente en la costa, porque las casas no son las adecuadas, etc. Entonces, para mí, yo no conocía este cambio en la institucionalidad o en la estructura de la ONEMI, pero me parece súper interesante de que vaya más de abajo para que ustedes le vayan entregando estos insumos y evitar cosas que pasan de repente cuando vienen tsunami, eventos extremos o demás. Y por lo menos se está muy focalizando en eso, la adaptación. La idea del decreto que está en evaluación en el Congreso es descentralizar hacia abajo, o sea,
no sacamos nada con descentralizar el proceso que comenzamos nosotros como gobierno regional, con la elección de las nuevas autoridades regionales, si se va siempre a concentrar todo en la región. Por ejemplo, La Serena, aquí nosotros lo vemos, y no es un tema por inversión y todo, se concentra todo en La Serena. O sea, regionalmente tenemos que hacer la bajada hacia las provincias y las comunas. Hay que pensar en la región, claro, tener esa mirada territorial, que hoy día en la mañana la conversábamos en un proceso de una reunión interna de planificación, que hay que apuntar hacia allá, o sea, a la sustentabilidad, a las características territoriales de cada provincia, y cada comuna, con los planes comunales de desarrollo que tiene cada comuna, irlos integrando, pero hacer esa bajada. Y también en este cambio institucional que va a tener una institución que es muy importante en el tema de protección civil y emergencia, como es la ONEMI, ya desde la perspectiva de apuntar derechamente hacia el tema de riesgo y desastre. O sea, eso es lo que hacerla mucho más dinámica desde la región a los territorios. Sí. Claro. Porque esa es la idea, digamos. Básicamente me quedó muy clara su respuesta. Sí, y bueno, tenemos ciertos avances porque, por ejemplo, existe el plan de adaptación por sectores y el plan de adaptación nacional que está construido en Santiago, ¿no? O sea, con preguntas a las comunidades y demás. Pero ahora la región de Coquimbo está escribiendo su propio plan, es una de las 4 regiones piloto, y estamos escribiendo el plan de adaptación y mitigación regional, entonces, por sectores. Entonces, eso es súper bueno porque están como las directrices nacionales, pero ahora vamos a poder bajarlas a nuestra realidad. Entonces, hay un entendimiento. Yo siento que esto ya está entrando. O sea, además en un país tan largo, con tantos diferentes tipos de clima y de realidades, yo creo que ya está entrando. Así que yo soy bastante optimista en eso. Así que ya tener nuestro propio plan de adaptación regional es bueno. Así que... Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguien más quisiera hacer otra pregunta, consulta o dejar su correo para que Laura los invite a la encuesta? Sí, por favor, eso sí. Ahí, Pepe, tú no puedes responder a la encuesta porque él es autor. Ya. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Si me vas a preguntar de vientos, no. No, Laura. Oye, primero que nada, felicitarte porque muy clara. Se nota que vienes de la madre patria donde se originó el idioma castellano. Muy clarito todo, muy bien. Pero tengo una duda respecto a medidas de mitigación, porque creo que hay una mitigación probablemente, y eso no me quedó muy claro de tu presentación, a escala local, digamos, o regional, y una escala global. Porque cuando tú, por ejemplo, reemplazas fuentes energéticas de combustibles fósiles por energía solar o eólica, ¿no es cierto? Tú estás emitiendo menos CO2 a la atmósfera. Pero ese problema es un problema global. Ese CO2 no se queda en la región, digamos, sino que se reparte rápidamente por todo el planeta. El CO2 es un gas que se difunde muy rápidamente. Entonces, tiene que haber probablemente algún sistema internacional de cuotas, ¿no es cierto?, de mitigación en ese sentido, que afectan al planeta completo. Entonces, tiene que haber una gobernanza mundial ahí que asigne esas cuotas de acuerdo a lo que tú produces, ¿no? Claro. Sí, se me olvidó, claro. Sí, entonces creo que... Sí, dale. Eso, dale nomás, Laura. Sí, bueno, es que no lo puse porque como el boletín apunta más hacia la adaptación, no me metí mucho en mitigación y claro, pero sí, es verdad que, bueno, como es un gas, ocupa todo el espacio, finalmente lo que hacen en China nos afecta a nosotros aquí y lo poco o mucho que nosotros emitamos de la región afecta a todo el planeta. Entonces, claro, la gobernanza actual que hay en términos de mitigación ahora fue, bueno, el protocolo o el Acuerdo de París, que es el que define las cuotas, y ahí están ¿cómo se llaman en español? Las contribuciones nacionales determinadas,
que las pueden ver, que Chile el año pasado, a principios de este año, liberó su actualización, porque ya tenía la inicial, y ahí pueden ver cuáles son los compromisos de cada país. El Acuerdo de París, el acuerdo, no me acuerdo cuánto, pero el Acuerdo de París tiene súper establecido cuáles deben ser nuestras emisiones globales al 2050, que es el tope según los expertos para que de ahí ya no se, el planeta ya no desaparezca, ¿no? No recuerdo. Y claro, cada país tiene su manera de afrontarlo. Nosotros, por ejemplo, el otro día el Ministerio de Medio Ambiente dijo que ya no se iban a hacer más centrales o que se iban a cerrar las centrales termoeléctricas. Y claro, eso no puede ser de un día para otro porque tú necesitas adaptar tu matriz energética y todo eso. Pero Pepe, voy a ver si ahora, María, no sé si está por ahí, pero voy a buscaros y os voy a dejar el link para que veáis cuáles son los compromisos, por ejemplo, que tiene Chile en términos de mitigación en estas contribuciones nacionales determinadas que se revisan cada 5 años y que la verdad no te ponen muy buena cara si no las cumples, pero porque Chile firmó el Acuerdo de París y el tratado es vinculante, entonces ahí lo pueden ver. Y hay estrategias o compromisos en todas las áreas, en términos de biodiversidad, si vamos a aumentar las áreas marinas protegidas, en términos también económicos, en términos de equidad, etcétera. Entonces, claro, es verdad que es un problema global, el carbono negro, pone ahí Eugenia, es un problema global, pero necesitamos que todos reduzcamos, que reduzcamos. Y ahora, bueno, con el nuevo gobierno de Estados Unidos, que es el principal emisor, que estaba fuera del Acuerdo de París, incorpora y nos da un poquito más de esperanza, espero. Y estamos, creo que todos, no sé si falta alguno, pero creo que ya estábamos todos los países interesados. Vamos a ver qué pasa en la COP26, pero las negociaciones son súper complicadas. Yo estuve en la COP25, bueno, y lo vieron todos en las televisiones, lo que pasó y todo eso, pero no es fácil meterse en esas negociaciones porque hay muchos intereses y porque están las economías de los países en juego, o sea, cambiar matrices energéticas y reducir y decrecer, que es lo que se busca, no seguir creciendo, tiene implicancias económicas y cambios en la cadena de potencias, ¿no? Entonces, no sé, Pepe, pero yo te mando las contribuciones para que veas cuáles son nuestros compromisos. Ya, Laura, perfecto, me quedó claro. Pero ¿hay algún compromiso ahora al interior del país, en el sentido de que diferentes regiones tienen que hacer contribuciones específicas a este compromiso nacional, o no? Por ejemplo, ¿de qué manera nos afecta en Coquimbo a nosotros, o qué parte de esa cuota nacional tenemos que cumplir en Coquimbo? No, que por lo que tengo entendido, la contribución es solo a nivel nacional, ahí la pegó María, y la de largo plazo también. Es a nivel nacional, pero nosotros estamos trabajando en la estrategia ahora de mitigación de la región de Coquimbo. Y vamos a poder identificar, porque es a nivel nacional, es que por primera vez se está trabajando a nivel regional, en general los propios planes de mitigación y demás. No sé exactamente cuáles son las actividades, sí que se está apuntando mucho pues, a disminuir o a cerrar las centrales termoeléctricas, que son grandes emisores, y luego, bueno, la construcción y el transporte, principalmente, cambios en esa parte. Pero es un gran, o sea, si libero 100, me comprometo a bajar 70 de aquí al 2035, entonces todos tienen que poner ahí su granito de arena. Gracias, Laura. De nada, Pepe. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pedro Sangüesa pregunta si sabe si los constituyentes están recibiendo algunos insumos en esta materia. Por lo que yo tengo entendido, todavía no está, pidieron asesores en su momento, entonces probablemente sí que hagan un llamado a expertos que los asesoren, pero tenemos científicos dentro de los constituyentes, así que creo que podemos estar un poco más tranquilos que si no estuvieran. Tenemos un par de científicos ahí. Sí, les recuerdo la encuesta del café científico que se las acabo de enviar antes de retirarse, que nos sirve para evaluar esta actividad y mejorarla en el futuro para los próximos eventos. Así que bueno, creo que estamos terminando este último café de esta temporada. Le quiero dar las gracias a todas las personas que participaron.
Y como siempre, tienen mi correo si tienen sugerencias de algunos temas que les gustaría que tratáramos o no sé, temáticas que son de interés, como en el caso de Miguel, que está lejos en Illapel, en el Choapa. Y también hay personas acá de varios puntos de la región. Nosotros estamos disponibles para gestionar temáticas que sean de su interés, así que les dejo la puerta abierta y, y bueno, eso, los dejo invitados para la próxima temporada de Café Científico, que por ahora no tienen una fecha clara, pero eso, muchas gracias.